Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1:12. Se cumple casi un mes, ¿eh? El día 29 de septiembre entró en vigor la nueva Ley de Bienestar Animal. Bueno, pues casi un mes después continúa con muchas dudas para los dueños de mascotas. Y si ya nos centramos en los dueños de perros, de los denominados PPPs, perros potencialmente peligrosos, pues mucho más aún. Así que queremos tratar de lanzar algo de luz a esa situación y para ello hablamos de nuevo, bueno, porque siempre que tratamos este tema tenemos la suerte de poder contar con Cristóbal López Bautista, que es portavoz de Unidos en apoyo a las razas PPP, policía local en Villaviciosa de Odón, creador de la red social Profesionales contra la Ley PPP y miembro del Consejo Asesor de la Sección de Derechos de los Animales del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Cristóbal López, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A ver si podemos escuchar a Cristóbal. Hola, buenas tardes, Cristóbal. Parece que tenemos un problema con ese sonido, porque sí que tenemos la conexión establecida, pero de alguna forma no podemos escuchar a Cristóbal. Enseguida lo vamos a solucionar. Nos dice que no nos escucha. A ver si nos puede conectar el audio en esta reunión. Lo pedimos a Cristóbal. Creo que ahora ya sí, que nos escucha. Hola, Cristóbal, ¿cómo estás? Ahora sí. Ahora sí, ya lo hemos conseguido. Ahora parece que sí. Vale. Gracias por estar con nosotros. Que yo no sé, en este mes que lleva de vigencia la Ley de Bienestar Animal, ¿cuántas veces te han preguntado qué pasa con ella y en concreto qué pasa con los denominados PPPs? No sabría decirte. Ha perdido Unos cuenta. cuantos cientos. Mm. Cientos de veces. Claro, porque ¿qué está pasando? Entraba en vigor el pasado 29 de septiembre, pero es verdad que en general la Ley de Bienestar Animal pues todavía despierta muchas dudas, pues por ejemplo con el caso de ese seguro de responsabilidad civil, del curso obligatorio del que hablábamos. ¿Qué está pasando con la Ley de Bienestar Animal? Bueno, en esos dos aspectos falta mucho por regular todavía porque tiene que salir el Real Decreto, ¿de acuerdo? Vamos, en esos dos aspectos y en muchos otros. Entonces, lo del tema del curso previo a adquirir animales en general, pues lo va a regular ese Real Decreto. Que como estamos a la espera de ver si formamos gobierno en este país o no lo formamos, pues hay que ver cómo se regula todo al final. Tengamos en cuenta que hay normativas, por ejemplo, la de potencialmente peligrosos, que la legislación es del 99 y el Real Decreto regulador, por ejemplo, del aspecto canino es del 2002, ¿vale? Entonces, lo que sí que es seguro es que ya hay que adquirir un seguro, ¿de acuerdo? Más allá de que todo de que todo se vaya a formalizar con ese Real Decreto futuro. Pero la formalización del seguro, aparte que es algo de lógica, o sea, en otras comunidades autónomas ya existía, en Madrid, en Cataluña, en País Vasco y en muchas otras existía la obligatoriedad por lo menos para los perros, tener siempre un seguro de responsabilidad civil. Esto es lógico porque se te cruza el Yorkshire y tira un ciclista y se rompe un fémur y tienes que tener un seguro por tu propio bien. Es decir, algo que conocían muy bien los dueños de estos perros denominados PPPs porque estaban obligados, bueno, pues ahora va a ser extensible a todos los perros, como nos contaba Cristóbal, por eso mismo, ¿no? Ya no simplemente por el tema de un ataque, de un mordisco, etcétera, pues en un accidente, bueno, pues cualquier cosa para que esté contemplado. Es verdad que en muchos casos se tranquilizaba a la gente diciendo que hay muchos seguros del hogar que ya lo cubren, pero hay que tenerlo muy en cuenta todo esto, que como decimos, todavía se tienen que atar muchos cabos, pero eso sí que se va a ser claro que ese seguro va a ser obligatorio, claro. Eso es. Entonces, ¿qué sí y qué no ha entrado en vigor el 29 de septiembre? Bueno, eso sería tirarnos aquí 4 o 5 horas. Tengamos en cuenta que es una normativa de unas 250 páginas. El resumen que nos ha ido llegando, a los agentes de la autoridad, asociaciones y demás, solamente el resumen es de 80 páginas, o sea que podemos imaginar lo que conlleva. Sería mucho hablar. Por ejemplo, lo más a mano, ¿de acuerdo? Sí. El tema del seguro se regulará. El tema del curso, que es lo que más le preocupa
a la gente el tema del curso inicial para poder adquirir animales a posteriori, eso sí que se va a regular en totalidad, ¿vale? Y otras muchas cuestiones que nos podríamos extender Mm. muchísimo A- en a- ellas. Algo de lo que está llamando mucho la atención es, por ejemplo, que sí que ha entrado en vigor ya que no se pueden dejar a los perros atados cuando vamos a entrar a algún establecimiento, que no se pueden dejar, aunque creo que esto ya era antes obligatorio, pero bueno, que se recoge que dejar a los perros en el vehículo o, por ejemplo, sin supervisión, en sótanos, en terrazas, en patios, en balcones, o no dejarles solos más de 24 horas. Bueno, pues algunas acciones, ¿no?, que van en pro de ese bienestar animal, de que se encuentren en las condiciones pues más óptimas, ¿no? Eso es. A ver, tengamos en cuenta que quizás por desconocimiento, porque se tenía la creencia de que la tenencia de un animal era pues algo un poco banal, pero hay muchísimas cosas que recoge la normativa nacional que ya aparecían en ordenanzas municipales y en legislaciones comunitarias. Lo que pasa es que, bueno, en este país sigue vigente la creencia y lo que pasa es que ahora con esta nueva legislación a nivel nacional, con todo el bombo que se ha creado, parece que salen cosas nuevas y que nos quieren controlar, que nos quieren sacar el dinero y que nos quieren, etcétera, 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 que en eso ni entro, cada uno tiene su opinión y evidentemente es una legislación mejorable, pero por ese desconocimiento mucha gente estaba ya cometiendo infracciones tanto a las normativas municipales como a las normativas comunitarias. Uh -huh. Y en este país el desconocimiento de la ley no te exime de que estés cometiendo esa infracción y de su sanción correspondiente, tanto administrativo como a nivel penal. En vuestro caso, en Unidos en Apoyo a las Razas PPP, bueno, y en los otros muchos cargos que hemos estado repasando cuando te presentaba Cristóbal, son años trabajando pues para pidiendo que se derogue esa ley PPP, porque entre otras cosas, bueno, hablábamos de ese seguro de responsabilidad civil, que en el caso de estas razas era obligatorio ya, es algo de lo que se conocía, también otras obligaciones como ese examen que tienen que superar los dueños de estas razas, que además se tiene que renovar cada 5 años, también el que siempre vayan con bozal, el que siempre vayan atados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con todo esto? Porque mucho se habló de que cuando se derogue esa ley será más al individuo que a la raza y tendrán que pasar una serie de exámenes. ¿Va a seguir por esa línea cuando salga el Real Decreto que lo tiene que ordenar? A ver, en principio esto tendría que haber sido ya con la salida en vigor de esta normativa. Como sabemos, finalmente no salió en las votaciones del Congreso y del Senado, aunque fue admitido por la mayoría del Consejo de Ministros en su día y incluso en el anteproyecto de ley, en las dos, por lo menos las dos variaciones que hubo en este aspecto, aparecía la derogación de la ley vamos, lo conocido como la ley PPP, que realmente es lo que atañe a los perros en la ley de animales potencialmente peligrosos. Finalmente hubo varias enmiendas y se echó abajo. ¿Por qué? Mi consideración. En principio sí que se atajaba de forma exclusiva a lo que es el Real Decreto del 2002, que atañe solamente a los perros dentro de esa legislación de animales potencialmente peligrosos, y posteriormente, no sabemos por qué, se varió y se enfocó a una derogación de la ley de animales potencialmente peligrosos, la del 99, entera. Esto es un absurdo, porque estamos hablando de que regula hipopótamos en un zoológico o cosas así, ¿de acuerdo? O la tenencia de serpientes o de arácnidos en casa y demás. Finalmente, pues no salió. ¿Qué es la intención que se tiene desde la Dirección General de Derechos de los Animales? Por lo menos lo que nos ha transmitido a nosotros Sergio García Torres, es que finalmente sí que se derogue. Se pretende que las valoraciones de perro a nivel individual, como nos has comentado, sí que salgan en ese Real Decreto, ¿vale? Para cualquier perro, ¿vale? Que es lo objetivo, o sea, que tú valores no solamente al perro, sino al guía o al propietario, a los guías que guían a ese perro en espacios públicos, pues para ver si es apto para ir de una manera o de otra. Entonces, se quiere incluir eso en el Real Decreto
aunque también no fue aceptado en Congreso y Senado. De hecho, hubo también una enmienda y no salió adelante lo del tema de las valoraciones. Es algo un poco complejo. También se pretende que esa derogación de la ley PPP, la vulgarmente conocida como ley PPP, se haga en ese Real Decreto. En mi opinión profesional, es un Real Decreto que atañe a una normativa que es la que ha salido en vigor ahora en el 29 de septiembre y por lo tanto no puede influir en otra normativa distinta. Es decir, en mi opinión, que es lo que dijimos desde un principio, desde marzo del 2020, lo que habría que hacer es una derogación de los aspectos legales que atañen a los perros en la ley de animales potencialmente peligrosos por un Real Decreto directo sobre esa normativa. Eso es mi opinión profesional, que soy un simple policía local, ¿vale? Entonces, pero por lo que yo he indagado con abogados, con jueces y con demás juristas en este aspecto, es que no se puede derogar algo con un Real Decreto que va enfocado a otra normativa a la que quieres tocar. Entonces, esperemos que se haga de esa manera. Más allá de que en este Real Decreto se desarrollen las valoraciones de perros, que por otro Real Decreto, considero yo, oye, si lo pueden hacer con ese mismo Real Decreto, pues ojalá, pero yo creo que no, que con otro Real Decreto se derogue los aspectos legales que atañen a los perros, ¿vale? Porque si no nos vamos a encontrar, perdóname, no, dime. Si no los propietarios de los mal catalogados potencialmente peligrosos, nos vamos a encontrar con que tenemos que cumplir la ley de perros potencialmente peligrosos con todo lo que ello ya conlleva, su licencia, su seguro, su reconocimiento médico, llevarlos con bozal, correas, etcétera, 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 y luego además tener que pasar unas valoraciones que a nosotros no nos servirían para nada, porque tienes una normativa específica sobre tu perro que te dice que ya lo tienes que llevar con bozal y con correa corta. Por lo tanto, sería el doble de normativa aplicable hacia nosotros para que no nos valiera, para que nuestros perros fueran sin bozal. Con todo lo que conlleva también de que las perreras están absolutamente llenas de perros potencialmente peligrosos por la dificultad que ya entraña pues sacarte esa licencia. Bueno, no es una dificultad, porque realmente es algo sencillo, pero claro, tú luego tienes que salir con tu perro de la manera que estamos hablando. No es lo mismo por las obligaciones que conlleva, ¿no? Es elegir esas razas que están catalogadas. Si le añadimos algo más, pues ya apaga y vámonos. Que esto hay que verlo, pero que a día de hoy, porque como hay muchas dudas y muchos dicen, no, es que ya ha entrado la ley de bienestar animal y se decía que ya no tal, bueno, pues a día de hoy, que estamos a 25 de octubre, como decimos, ha entrado en vigor la ley de bienestar animal, hay muchas cosas que todavía no han entrado en vigor, que tienen que entrar a través de ese Real Decreto, pero a lo que atañe a los dueños de estas razas, tienen que saber que continúa la situación hasta que no salga ese nuevo Real Decreto, como estaba hasta ahora, con esas obligaciones de las que veníamos ya hablando en anteriores situaciones. Así que estaremos muy atentos a ese Real Decreto que, como nos decía Cristóbal, bueno, pues depende también de ese nuevo gobierno que se cree. Así que estaremos muy atentos, Cristóbal, pero queríamos, bueno, pues poner sobre la mesa este tema por eso, por todo lo que hay en cuanto a dudas y por que quede claro que por ahora se sigue teniendo esas mismas obligaciones en el caso de estas razas en concreto y habrá que ver también cuando entre el resto de aspectos de ese nuevo Real Decreto. Cristóbal López, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerdo que es policía local en Villaviciosa de Odón, portavoz de Unidos en Apoyo a las Razas PPP, creador de la red Profesionales versus Ley PPP y miembro del Consejo Asesor de la sección de Derechos de los Animales del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Así que un placer, como siempre, Cristóbal, hablar contigo. Y nada, te emplazo a que cuando vayamos conociendo más datos, vaya siendo todo una realidad, podamos comentarlo. Estupendo. Muchísimas Sonia, gracias. es un apunte que también hay una pregunta muy habitual desde el cambio de normativa. Sí, por favor. En cuanto a la adquisición de especies silvestres y alguna otra, ahora mismo hay mucha gente preguntando que, oye, pues tengo un loro, tengo un no sé qué, tengo un no sé cuántas. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, la lista positiva de especies también se va a regular por ese Real Decreto,
Entonces, ahora mismo que la gente no se preocupe, que puede tener lo que tenga, lo único es si se quieren ir acercando a su ayuntamiento pues a ponerlo en conocimiento, oye, pues yo tengo este tipo de animal, pues para que se queden más tranquilos, pero de momento eso no está en vigor, ¿de acuerdo? Lo único que va a pasar, una vez que salga ese listado de especies y tú tengas un animal anteriormente a ese Real Decreto, ¿de acuerdo? Pues vas a tener que ir a tu ayuntamiento a comunicar que tienes ese tipo de animal. Simplemente nadie te lo va a quitar ni no va a ocurrir absolutamente nada de eso. Con lo de la castración pasa un poco igual, que estamos un poco liados. No es que me obligan a castrar a mi perro, bueno, pues tampoco es tan extremo, ¿de acuerdo? Lo único que si tienes de la misma especie animales machos y hembras, pues tienes que tener un cuidado en mantenerlos separados cuando las hembras tengan el celo, y si no, pues tendrás que castrar. Claro, si tú tienes 20 perros, machos y hembras, en una parcela y no los puedes separar de ninguna manera, pues lo que se pretende con esta normativa también es que no haya una cría descontrolada y por lo tanto pues se está enfocando a que no haya ese descontrol, ¿vale? Lo decíamos al principio, mucha tela que cortar. Para 5 horas tendría esta conversación por todos los Nos podríamos aspectos. estar mucho tiempo hablando. Por todos los aspectos que, como decimos, tiene, pero bueno, queríamos centrarnos hoy en ese anterior para aclarar las dudas. Muchísimas gracias, Cristóbal. Volveremos a hablar. Cuando queráis, cuando os haga falta. Un saludo y hasta pronto. Adiós. Más de uno. Madrid Norte. Onda Cero.